Bienvenidos a un video más de la materia de seminario de investigación. Bueno, como recordarán, lo que hicieron la actividad pasada fue el pilotaje de los instrumentos de investigación de los demás equipos. Bueno, lo que vamos a hacer para esta actividad es recuperar la información, organizarla y revisar la frecuencia de cada una de las preguntas. Bueno, primero vamos a ver qué es esto de frecuencias. Una frecuencia es cuando nosotros vemos cuántas veces se repitió un fenómeno o una situación. En este caso vamos a ver cuál fue la frecuencia de cada una de las preguntas que ustedes desarrollaron. Esta actividad va a ser individual y las preguntas que ustedes diseñaron van a ser solamente las frecuencias que ustedes van a sacar. Recuerdan que era una pregunta abierta, una pregunta escala de Likert y una pregunta dicotómica. Entonces necesito que de esas tres preguntas ustedes saquen la frecuencia. Bueno, aquí yo tengo un ejemplo de un instrumento de investigación. En este caso consta de 5 preguntas. Las primeras 3 preguntas van a ser escala de Likert y aquí les estoy presentando la primera pregunta, la segunda pregunta y la tercera pregunta. En este caso, este instrumento quiere ver cuáles son los servicios que presta la Dirección General de Impuestos, qué tan buenos o qué tan malos. En nuestra cuarta pregunta es una pregunta abierta y en nuestra quinta pregunta es una pregunta dicotómica y bueno, este es mi instrumento de investigación. Imaginemos que este instrumento ya fue contestado y en este caso fue contestado por 5 personas. Imagínense que yo aquí estoy viendo mis instrumentos o las respuestas de los instrumentos que yo apliqué. Tenemos la primera persona, la segunda persona, la tercera persona, la cuarta y la quinta. Entonces lo que tengo que hacer primero es organizar la información y empezar a procesarla. Una vez que ya tengo todos los instrumentos con las respuestas, lo que voy a pasar son con las frecuencias. Primero vamos a ver la frecuencia de la escala de Likert. En este caso, las 3 primeras preguntas son las que yo apliqué con esta escala de Likert. Tengo muy de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo. En este caso aquí va a depender mucho cómo ustedes quieran trabajar. Esta parte, si quieren, la pueden hacer, digamos, de forma manual con una hoja e ir marcando con una rayita cada vez que ustedes encontraron la respuesta. En este caso, por ejemplo, la pregunta 1, yo encontré que 2 personas respondieron que era de acuerdo y 3 personas en desacuerdo. En la segunda pregunta, 2 personas fueron muy de acuerdo y 3 personas de acuerdo. En la tercera pregunta, muy de acuerdo una persona, 2 personas de acuerdo y en desacuerdo 2 personas más. Entonces aquí va a depender mucho cómo ustedes lo quieran hacer. Lo pueden hacer así o si quieren pueden ir agregando con números cuántas veces se va repitiendo, pero aquí va a depender mucho de la forma como ustedes se organizan. Entonces esto es lo que van a hacer con sus escalas de Likert. Ahora, hubo un equipo, el equipo 3, que las frecuencias les puso un porcentaje o un número de valor de cada pregunta. Está muy bien, esta es otra forma que se puede utilizar, pero cuando nosotros hacemos o revisamos la frecuencia, lo vamos a hacer de esta manera. En este caso, la frecuencia de escala de Likert, vamos a tener que revisar cuántas personas respondieron. Por ejemplo, recuerdan que en la primera pregunta respondieron 2 personas en de acuerdo y 3 personas en desacuerdo. Entonces lo tengo que multiplicar por el valor que yo le di. En este caso la primera sería 2 por 3 sería 6 y en el otro caso que sería en desacuerdo 3 personas respondieron pero el valor es 2. Entonces 3 por 2 es 6. Entonces todo esto lo tienen que hacer con las preguntas y en este caso estos serían los valores que tendrían que, o las frecuencias que ustedes sacarían en estas primeras preguntas de escala de Likert. Esta es una comparación. Si se fijan, no se dispara mucho. Es más o menos igual, aunque puede ser que los números
pudiera parecer que son más grandes, si lo comparamos nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Bueno, y entonces este es el primer video con las frecuencias de escala de Likert.